El calor de la tarde caía como un manto sofocante sobre el barrio, haciendo que el aire pareciera vibrar entre las paredes descascaradas de la pequeña oficina de los Ramírez. El olor a aceite quemado y a caucho viejo impregnaba cada rincón, mientras las risas lejanas de los niños jugando en la calle se mezclaban con la música de una radio comunitaria que sonaba desde una ventana abierta. Las herramientas, desgastadas por décadas de uso, estaban desparramadas sobre un banco de madera astillado, y los coches oxidados, amontonados en el patio trasero, daban la impresión de un cementerio metálico. Sin embargo, aquel lugar transmitía algo que los concesionarios relucientes del centro jamás podrían comprar: la calidez de un espacio donde cada golpe de martillo llevaba el peso de la dignidad. Camila, con el cabello recogido de manera práctica y la piel manchada de grasa, trabajaba en silencio junto a su padre, sosteniendo con firmeza una llave inglesa que parecía demasiado grande para sus manos. Sus ojos, intensos y cansados, no se apartaban del motor que luchaba por devolver a la vida. Ese equilibrio precario entre rutina y resistencia se rompió cuando un rugido metálico interrumpió la calma del taller. Un auto deportivo, de pintura brillante y motor potente, se detuvo bruscamente frente a la entrada, levantando polvo y miradas curiosas de los vecinos. De él descendió Andrés Salvatierra, impecable en un traje que parecía hecho a medida bajo las luces de un casino. Su mirada recorrió el taller con una mezcla de asco y burla, como si aquel espacio humilde fuera una reliquia indigna de su presencia. ¡Qué ironía!, murmuró, observando cómo Camila, cubierta de sudor y manchas de aceite, se acercaba con paso firme. Cuando el motor del lujoso vehículo falló y ella ofreció su ayuda, la carcajada de Andrés resonó como un látigo, desgarrando el silencio. ¿Tú, la hija de un mecánico pobre? Ni en 1000 años entenderías esta máquina. Las palabras, afiladas como cuchillas, rebotaron entre las paredes del taller y entre los vecinos que se agolpaban en la entrada, ansiosos por presenciar el espectáculo. El eco de la risa de Andrés todavía flotaba en el aire cuando Camila, con las manos tensas alrededor de la llave inglesa, sintió como la humillación le quemaba la piel. Su respiración se volvió entrecortada, y por un instante pensó en bajar la mirada como tantas veces había hecho frente al desprecio de otros. Pero algo en su interior se reveló. Con lágrimas contenidas, levantó el rostro y sostuvo la mirada del millonario, dejando que sus ojos hablaran de la rabia acumulada durante años. «Un día me respetarás», pronunció con voz firme, quebrada solo por la emoción que se agolpaba en su garganta. Los murmullos crecieron entre los vecinos. Algunos la miraban con compasión, otros con orgullo. Andrés, sorprendido por aquella insolencia, se limitó a esbozar una sonrisa cínica antes de girar el rostro hacia su auto, como si las palabras de Camila no fueran más que ruido. Aquel instante, aparentemente banal, marcó el inicio de algo más profundo. No era solo un reto al hombre que la ridiculizaba, sino un compromiso consigo misma, una promesa grabada en su propia alma. Mientras tanto, don Ernesto observaba la escena desde el umbral del taller. Sus manos temblorosas, manchadas de grasa, se apretaban contra el pecho, como si intentara contener la tos que amenazaba con delatar su fragilidad. Sabía que aquel momento quedaría grabado para siempre en la memoria de su hija, y aunque temía las consecuencias de desafiar a alguien como Andrés, también sintió un destello de esperanza. «Esa es mi chama», murmuró en voz baja apenas audible, refiriéndose a la fuerza interior que siempre había visto en Camila. El sol caía sobre el barrio, iluminando las torres de vidrio a lo lejos, como si recordara a todos la distancia que separaba aquel mundo pobre del lujo ostentoso. Sin embargo, en medio de la suciedad, la grasa y la burla, la semilla de la superación había sido plantada.
Y como un motor que despierta tras años de silencio, el corazón de Camila comenzó a rugir con una determinación desconocida. El silencio tras la confrontación era espeso, como si cada mirada en el barrio se hubiera detenido a observar la grieta que acababa de abrirse entre dos mundos opuestos. Los niños dejaron de jugar en la calle polvorienta y hasta la música de la radio parecía sonar más baja, como si el mismo aire quisiera escuchar lo que vendría después. Camila, todavía con el pulso acelerado, se agachó frente al motor averiado y pasó los dedos manchados de aceite sobre la superficie caliente, ignorando la presencia del millonario. No lo hacía por él, sino por sí misma, por esa necesidad de probar que la destreza no tiene apellido ni cuenta bancaria. Andrés la observaba con un gesto de desprecio, cruzado de brazos, mientras los vecinos cuchicheaban. «Tiene valor la muchacha», murmuró una anciana, y aquel comentario resonó como un aplauso silencioso en el pecho de Camila. Fue entonces cuando ella levantó la cabeza, respiró hondo y lanzó su desafío al mundo entero, no solo al hombre que la humillaba. «Un día me respetarás». La frase no fue un grito, sino una promesa que vibró con fuerza en las paredes descascaradas de la oficina. Don Ernesto, con la voz quebrada por la emoción, se acercó y posó una mano temblorosa sobre el hombro de su hija, sellando con ese gesto el inicio de una nueva etapa. Los ojos de Camila, aún húmedos, brillaban como brasas encendidas, reflejando no solo dolor, sino también la chispa de un futuro que se atrevía a imaginar. Fue en ese instante que comprendió que la humillación podía ser su peor enemigo o su mayor combustible. Y mientras Andrés arrancaba el auto con fastidio, sin darle más importancia al encuentro, Camila sabía que había comenzado una carrera invisible, una lucha por algo más grande que un coche de lujo. «Su dignidad, quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo». Esa misma noche, mientras las luces de los casinos iluminaban el cielo lejano con destellos de neón, Camila permanecía despierta en la penumbra de su cuarto, repasando una y otra vez la escena vivida en la tarde. El eco de la risa de Andrés aún le martillaba la cabeza, pero lejos de hundirla, la empujaba hacia adelante. Encendió una lámpara vieja sobre su escritorio improvisado, una mesa de madera con marcas de grasa, y desplegó unos manuales de mecánica avanzada que había conseguido en un curso gratuito de la municipalidad. Las páginas, subrayadas y gastadas, eran para ella un tesoro. Mientras copiaba fórmulas en un cuaderno, escuchaba la tos seca de su padre en la habitación contigua. Cada acceso de tos era un recordatorio doloroso de que el tiempo con él podía agotarse, y con ello la oportunidad de demostrar que su sacrificio no había sido en vano. Camila, con el rostro inclinado sobre los libros, juró en silencio que haría de su apellido un emblema, no un estigma. Don Ernesto, aún debilitado, no se rendía a su enfermedad ni a la decadencia de la oficina. Al amanecer, cuando la luz dorada entraba por las rendijas de la puerta, lo encontraba ya encorvado sobre un motor, con las manos temblorosas pero decididas. «Los motores obedecen a quien los enfrenta sin miedo», repetía como un mantra, cada vez que Camila dudaba de su capacidad. Esas palabras, más que consejos, se convirtieron en el combustible emocional que mantenía viva su determinación. Entre los vecinos comenzó a circular la idea de que la muchacha tenía un talento inusual, casi instintivo, para escuchar y comprender a las máquinas. Clientes humildes, incapaces de pagar en talleres modernos, acudían con confianza a la oficina de los Ramírez. Camila reparaba sus autos con paciencia y precisión, cobrando lo justo, aceptando a veces alimentos en lugar de dinero. En ese pequeño círculo, por primera vez, empezó a sentirse reconocida, aunque sabía que fuera de esas calles aún era invisible. Con el paso de las semanas, Camila convirtió cada rincón de la oficina
en una extensión de su aprendizaje. Colgaba carteles con diagramas eléctricos en las paredes descascaradas, clasificaba piezas por tamaño y función y hasta improvisaba un banco de pruebas con materiales reciclados. Cuando la tarde caía y las sombras alargaban los autos oxidados del patio, se conectaba a foros en línea donde mujeres de distintas ciudades compartían sus experiencias en el mundo automotriz. Allí encontró algo que jamás había sentido en su propio barrio: la certeza de no estar sola. En cada mensaje de apoyo, en cada consejo técnico, crecía la confianza que tanto le habían negado en su entorno inmediato. La oficina se transformó poco a poco en un laboratorio de sueños, donde la grasa bajo sus uñas era el símbolo de una lucha más grande que ella misma. Pero mientras Camila se fortalecía, también se agudizaban sus miedos. Cada tos nocturna de su padre era un golpe invisible que le recordaba lo frágil de su mundo. Temía que el destino le arrebatara a don Ernesto antes de poder demostrar que todo el esfuerzo había valido la pena. Esa angustia se mezclaba con una inseguridad persistente. ¿Y si al final no era suficiente? ¿Y si lo que Andrés había dicho tenía algo de verdad? En los eventos automotrices a los que comenzaba a acercarse como espectadora, sentía el peso de las miradas desconfiadas. Algunos empresarios la ignoraban, otros se reían abiertamente al ver a una mujer joven y humilde entre trajes caros y relojes brillantes. Cada puerta cerrada era un recordatorio cruel de la barrera social y de género que debía atravesar. Sin embargo, lejos de paralizarla, aquella hostilidad avivaba la llama encendida en aquella tarde de humillación. Una tarde, mientras ajustaba el carburador de un viejo sedán en la oficina, Camila escuchó a su padre soltar un acceso de tos tan fuerte que lo obligó a apoyarse en la pared para no caer. Corrió hacia él, con las manos manchadas de grasa, y lo sostuvo por los hombros. «Papá, necesitas ir al médico», insistió con la voz quebrada. Don Ernesto, terco como siempre, esbozó una sonrisa cansada y respondió: «No te preocupes por mí, chama. Preocúpate por ese motor que tienes en las manos». Era su manera de protegerla, de restarle importancia a un dolor que no quería convertir en obstáculo. Esa escena quedó tatuada en la memoria de Camila. Entendió que la enfermedad de su padre no era solo una amenaza, sino también un recordatorio constante de que debía apresurarse en su camino. Cada tos era un reloj marcando la urgencia de alcanzar sus sueños antes de que fuera demasiado tarde. El vínculo entre ambos se intensificó. Cuando la oficina quedaba en silencio, don Ernesto se sentaba en una silla desvencijada y observaba a su hija trabajar bajo la luz amarillenta de un foco colgante. «Tienes las manos de tu madre», murmuraba a veces con nostalgia. Camila, fingiendo no escuchar, sentía cómo esas palabras le apretaban el pecho y al mismo tiempo le daban fuerzas. Fue en esas noches que comenzaron a llegar los primeros reconocimientos. Un cliente emocionado, que regresaba con un pollo como pago, una vecina que le llevaba pan recién horneado en agradecimiento, un niño que la miraba con admiración mientras ella apretaba un tornillo con destreza. Eran gestos pequeños, pero cada uno alimentaba la convicción de que estaba construyendo algo auténtico. Sin embargo, el eco de la risa de Andrés aún la perseguía, recordándole que el mundo poderoso seguía considerándola invisible. El destino quiso que Camila se cruzara de nuevo con Andrés en una exhibición de autos deportivos organizada en un centro comercial del distrito financiero. Ella había conseguido una entrada gratuita gracias a un proveedor que simpatizaba con su empeño, y aunque se sentía fuera de lugar entre los trajes elegantes y los relojes que brillaban bajo las luces de neón, se obligó a caminar con la frente en alto. En medio del bullicio, el rugido de un Ferrari atrajo a los curiosos, y fue ahí donde Andrés apareció, impecable como siempre,
rodeado de amigos que lo celebraban como a una estrella. Al verla, soltó una carcajada que se mezcló con el sonido de los motores. «Mírenla, la hija del mecánico pobre intentando entender estos autos», dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. La burla encendió murmullos de complicidad entre algunos, mientras otros desviaban la mirada incómodos. Camila, con las mejillas ardiendo, apretó los puños y se alejó en silencio, jurando que algún día la escena se repetiría, pero con los papeles invertidos. Aquel encuentro reavivó tanto su ira como su determinación. Esa misma noche, de regreso al barrio, Camila se encerró en la oficina y comenzó a trabajar en un proyecto secreto. Entre piezas rescatadas del deshuesadero y manuales descargados de foros, se propuso restaurar un motor de alto rendimiento con sus propias manos. Don Ernesto, aún débil, se sentaba cerca para acompañarla, ofreciendo consejos entre tosidos. No es la pieza más cara la que hace andar al coche, sino la paciencia de quien la coloca, repetía. Las jornadas se alargaban hasta la madrugada, con el sonido metálico de las herramientas resonando como un himno de resistencia. Poco a poco, vecinos curiosos se acercaban para observar, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente para animarla. En ese taller improvisado nació algo más que un motor. Nació la certeza de que el respeto no se mendiga, se conquista con cada tornillo apretado, con cada noche sin dormir, con cada lágrima que se convierte en sudor. Los meses siguientes se convirtieron en una rutina de sacrificio y resistencia. Camila pasaba las mañanas atendiendo reparaciones básicas para mantener a flote la oficina y las noches dedicadas a su proyecto secreto. El barrio la veía avanzar con una mezcla de orgullo y asombro. Los niños se detenían en la entrada para escuchar el sonido del motor que rugía a medianoche, y las vecinas le llevaban café caliente, como si fuera una vigilia comunitaria. En cada mirada había un reconocimiento tácito. Sabían que Camila no solo luchaba por ella, sino por todos los invisibles que habitaban esas calles olvidadas por el poder. Don Ernesto, aunque debilitado, seguía siendo su ancla emocional. Cada vez que ella flaqueaba, él le recordaba que la grandeza no se mide por lo que posees, sino por lo que inspiras en los demás. Esa convicción se convirtió en un refugio contra las dudas que la acosaban, pero los obstáculos externos no tardaron en golpear con fuerza. Una mañana, al llegar a la oficina, encontró el portón forzado y varias de las piezas que había recolectado desaparecidas. El corazón se le encogió al ver el banco de trabajo desordenado, como si alguien hubiera querido destrozar no solo su motor, sino también su esperanza. Vecinos aseguraron haber visto a hombres vinculados a una concesionaria cercana rondando la zona, y no le costó imaginar que la mano de Andrés estaba detrás de aquella traición. La impotencia la hizo derrumbarse sobre un montón de chatarra, con las manos cubriéndose el rostro, en un llanto silencioso. Sin embargo, esa misma noche, volvió a levantarse, decidida a no regalarle la victoria a su enemigo. Reunió lo poco que quedaba, revisó uno por uno los manuales y reinició el proyecto desde cero. La rabia se transformó en combustible y la convicción en su único escudo. Aquel sabotaje, lejos de quebrarla, terminó de forjar el acero de su carácter. La noticia del sabotaje corrió rápido por el barrio, y lo que podría haber sido un golpe definitivo se convirtió en un llamado de solidaridad. Al día siguiente, un grupo de vecinos apareció en la oficina con piezas que guardaban en sus garajes, tornillos viejos, correas usadas, hasta una batería que aún podía servir. «No será nuevo, pero es fuerte como tú», dijo un anciano mientras le entregaba un filtro de aire. Aquella muestra de apoyo conmovió profundamente a Camila, que comprendió que su lucha ya no era solo personal. Se había convertido en la esperanza de una comunidad entera que veía en ella
la posibilidad de romper las cadenas de la resignación. Cada pieza donada era un voto de confianza, y cada mano extendida un recordatorio de que la dignidad también se construye en colectivo. Bajo la luz de un foco improvisado, entre el eco de martillazos y risas compartidas, el motor comenzó a renacer como un símbolo de resistencia. En paralelo, los encuentros con Andrés se volvieron más frecuentes. En ferias y eventos automotrices, él no perdía la oportunidad de ridiculizarla, siempre acompañado de su séquito de aduladores. «Miren, ahí está la mecánica de barrio jugando a ser ingeniera», solía decir con sarcasmo. Pero esta vez, las burlas no tenían el mismo efecto. Camila aprendió a responder con silencio, dejando que sus avances hablaran por ella. Esa actitud desconcertaba a Andrés, que empezaba a sentir que la indiferencia de la joven lo hería más que cualquier réplica. Mientras tanto, la salud de don Ernesto se deterioraba, y aunque Camila intentaba ocultar su angustia, la idea de perderlo antes de mostrarle el fruto de su esfuerzo la consumía. Entre las piezas esparcidas y los libros abiertos, ella se repetía una y otra vez que no se permitiría fallar, no solo por su promesa a Andrés, sino por la memoria viva de su padre. Una noche, cuando el barrio ya dormía y el aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina, Camila encendió el motor restaurado por primera vez. El rugido metálico retumbó en las paredes de la oficina como un grito de victoria, despertando a algunos vecinos que salieron a la calle con curiosidad. Don Ernesto, sentado en su vieja silla de madera, observaba con los ojos brillantes y húmedos, incapaz de ocultar el orgullo. Sus manos temblorosas aplaudieron débilmente, y con voz entrecortada dijo: «Ese sonido, que es la prueba de que la llama no se apagó». Camila se arrodilló junto a él, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de grasa, y lo abrazó con la fuerza de quien sostiene un mundo entero en sus brazos. Era más que un motor funcionando. Era la confirmación de que todo sacrificio tenía sentido, que cada humillación podía transformarse en impulso. Sin embargo, la alegría duró poco. Días después, don Ernesto sufrió una recaída grave y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital público del distrito. Camila pasó horas en los pasillos desgastados, con el olor a desinfectante impregnándole la ropa y la ansiedad corroyéndole el alma. Recordaba sus palabras, aquellas que siempre repetía: «Los motores obedecen a quien los enfrenta sin miedo», y se preguntaba si ella sería capaz de aplicar esa filosofía a la vida misma, enfrentando la posibilidad de perderlo. Entre máquinas de oxígeno y monitores que pitaban sin descanso, se aferró a la mano áspera de su padre, sintiendo que cada segundo era un tesoro. Fue en esa sala fría donde comprendió que su mayor batalla no era contra Andrés, ni contra los prejuicios sociales, sino contra el tiempo que amenazaba con robarle a su único sostén. El día del gran evento automotriz llegó como una tormenta anunciada. Los reflectores iluminaban el salón principal de un hotel de lujo, donde el mármol relucía bajo los pasos de hombres trajeados y mujeres con vestidos brillantes. El olor a perfumes caros se mezclaba con el rugido controlado de los motores que se exhibían como joyas. Camila, con un sencillo vestido negro que resaltaba su porte firme y elegante, cruzó las puertas acompañada del murmullo de los curiosos. Algunos la reconocieron. «¿No es la hija del mecánico pobre?», y preguntaban en voz baja. En medio de Ferraris y Bugattis resplandecientes, un sonido inesperado acalló las conversaciones. El Lamborghini Huracán que ella había preparado rugió con fuerza al entrar, conduciéndolo con seguridad y orgullo. Los flashes de las cámaras estallaron de inmediato. En cuestión de segundos, la joven que había sido humillada en su propio taller se convirtió en el centro de atención de la élite. Andrés,
De pie junto a un grupo de inversionistas, sintió que la sangre le hervía al verla brillar en un escenario que siempre había considerado suyo. Avanzó con paso altivo, decidido a desestabilizarla. Vaya, ¿quién lo diría? La mecánica de barrio disfrazada de estrella, dijo con una sonrisa envenenada, lo suficientemente fuerte para que lo escuchara la prensa cercana. Camila no respondió de inmediato. Caminó con serenidad hasta el podio, donde debía presentar las características técnicas del vehículo. Su voz clara y segura detalló cada innovación, cada ajuste preciso que había realizado con sus propias manos. Los ingenieros asentían impresionados, y los periodistas anotaban con avidez. Andrés, incómodo, intentó interrumpirla, pero fue silenciado por la reacción del público, que comenzaba a verla no como una intrusa, sino como una protagonista indiscutible. La humillación se había transformado en respeto. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Andrés, desesperado por recuperar la atención, se adelantó hacia Camila con un gesto desafiante. Todos sabemos que este coche no habría llegado aquí sin dinero ajeno. ¿Qué puedes saber tú de ingeniería avanzada? Soltó esperando risas cómplices. Pero esta vez el silencio que siguió no fue de burla, sino de expectativa. Camila lo miró fijamente. Respiró hondo y con una serenidad que sorprendió a todos respondió: «No necesito tu aprobación, Andrés. Lo que ves aquí no es dinero. Es sudor, noches en vela y la confianza de mi barrio entero. Tú me llamaste invisible, pero hoy soy imposible de ignorar». Un aplauso espontáneo estalló desde el público, primero tímido, luego atronador, hasta que el eco llenó el salón entero. La voz de la joven mecánica resonó más fuerte que el rugido de cualquier motor. En ese instante, la cámara de un periodista enfocó su rostro iluminado por los reflectores, y lo que transmitió no fue solo la imagen de una mujer triunfante, sino la de una comunidad entera que había apostado por ella. Andrés, humillado, intentó mantener la compostura, pero su arrogancia se quebró bajo el peso de la ovación colectiva. La multitud ya no lo miraba a él, sino a Camila, como si representara algo mucho mayor: la victoria de la perseverancia sobre la soberbia, de la dignidad sobre la riqueza vacía. Don Ernesto, sentado en una silla de ruedas en la primera fila, con el rostro debilitado pero los ojos encendidos, levantó una mano temblorosa para aplaudirla. El gesto de su padre fue la confirmación definitiva de que había cumplido la promesa. No solo había conquistado respeto, lo había hecho frente a quienes nunca creyeron en ella. Las luces del escenario parecían más brillantes cuando Camila descendió del podio, rodeada por ingenieros que querían felicitarla y empresarios que se acercaban con propuestas. Pero entre todas esas voces, fue la de su padre la que retumbó en lo más profundo de su ser. Don Ernesto, con la respiración entrecortada y el rostro marcado por la enfermedad, extendió su mano hacia ella. Camila corrió a su lado, se arrodilló y apoyó su frente contra la suya. «Lo lograste, hija. Me hiciste escuchar otro motor más fuerte que cualquiera, el de tu corazón», susurró él con un hilo de voz. Las lágrimas de Camila se mezclaron con las de su padre, y en ese abrazo frágil quedó sellada no solo la victoria técnica, sino la victoria humana de haber honrado a quien siempre creyó en ella. El público, conmovido, guardó silencio ante la intimidad de esa escena, como si fueran testigos de algo sagrado. De pronto, un periodista se atrevió a preguntar lo que todos pensaban: «¿Qué significa este triunfo para usted?». Camila se levantó lentamente, tomó el micrófono y miró al auditorio con la serenidad de quien ya no necesita probar nada. «Significa que no tuve que esperar a que él», señalando a Andrés con un leve gesto, «me respetara. Conquisté el respeto del mundo con mis propias manos». El murmullo de aprobación
se convirtió en un rugido ensordecedor de aplausos. Andrés, descolocado y con el rostro enrojecido, comprendió que había perdido mucho más que una competencia. Había perdido el poder de humillar. La imagen de Camila, erguida frente a todos, con la voz firme y los ojos brillantes, quedó grabada como un símbolo de superación que nadie podría borrar. Con el impulso de aquel triunfo, Camila decidió que su camino no terminaría en un aplauso ni en un titular de prensa. Pocas semanas después, inauguró la oficina Escuela Ramírez, un espacio donde mujeres jóvenes del barrio, muchas de ellas madres solteras o víctimas de la exclusión, podían aprender mecánica automotriz sin costo. Las paredes descascaradas fueron pintadas con colores vivos, y los bancos de trabajo se llenaron de risas y nuevas esperanzas. Allí cada herramienta se convirtió en un instrumento de dignidad, y cada motor reparado en un acto de resistencia. Las alumnas encontraban en Camila no solo a una maestra, sino a un ejemplo palpable de que la pobreza no define el destino. En un cartel colgado a la entrada se leía la frase de su padre: «Los motores obedecen a quien los enfrenta sin miedo». Esa frase, repetida como un mantra, marcaba el inicio de cada jornada. Andrés, en cambio, quedó reducido a un recuerdo incómodo en las páginas sociales. Sus intentos de ridiculizarla ya no tenían eco, porque el mundo había girado hacia otra dirección, hacia la historia de la hija de un mecánico pobre que rompió barreras y construyó oportunidades. Con el tiempo, la salud de don Ernesto se apagó suavemente, pero no sin antes haber visto cómo su legado florecía en decenas de jóvenes que llevaban su apellido como estandarte de lucha y esperanza. Camila, de pie frente a la oficina llena de vida, respiró profundamente el aire impregnado de aceite y de futuro, y sonrió con serenidad. Había conquistado no solo respeto, sino también la certeza de que el amor y la dignidad podían transformar destinos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas